Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es grato volver a encontrarnos un domingo más aquí en El Ciudadano TV para contarles las actividades semanales del gobierno de la Revolución Ciudadana. Estos son los titulares. Luego de un análisis minucioso, Ecuador tomó una decisión respecto a la iniciativa Yasuní ITT. Además, entérese cómo está planeada la construcción de 6 plataformas gubernamentales en el Distrito Metropolitano de Quito. También la inauguración de 2 centros de comercio en La Tacunga dinamizan aún más la economía de este sector del país. Y no se pierda, en nuestro segmento de entrevistas dialogaremos con Patricio Rivera, ministro coordinador de Política Económica, y Pedro Merizalde, ministro de Recursos Naturales No Renovables. Aquí iniciamos. Y les contamos que el presidente Rafael Correa anunció la decisión tomada por el gobierno nacional sobre la iniciativa medioambiental Yasuní ITT, tras un minucioso análisis del plan que consistía en mantener 846 millones de barriles de crudo bajo tierra en la Amazonía, a cambio del apoyo económico internacional. Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní ITT y con ello poner fin a la iniciativa. De igual manera, en el referido decreto ordeno la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos para, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní. Pienso que la iniciativa se adelantó a los tiempos y no pudo o no quiso ser comprendida por los responsables del cambio climático. En la actualidad, en función de la tecnología disponible para la recuperación petrolera y sobre la base de los precios del petróleo, el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de 18.292 millones de dólares. 18.292 millones de dólares. Más de 11.000 millones adicionales a lo que originalmente se estimó. En consecuencia, el verdadero dilema es 100% el Yasuní y nada de recursos para satisfacer las necesidades urgentes de nuestra gente, o 99% el Yasuní intacto y cerca de 18.000 millones para vencer la miseria, especialmente en la Amazonía, paradójicamente la región con mayor incidencia de pobreza. Y para mayor eficiencia y reordenamiento urbano se construirán 6 plataformas gubernamentales en diversos puntos de la ciudad de Quito. Las edificaciones, que comenzarán en octubre próximo, integrarán sectorialmente a las entidades de la Administración Central. Conozcamos más detalles acerca de este proyecto. Los servicios públicos serán unificados por áreas con la construcción de las nuevas plataformas gubernamentales. El megaproyecto abarca 6 en total: plataforma política, social, financiera, patrimonio, producción y de sectores estratégicos. El presidente de la República, Rafael Correa, destacó la trascendencia de esta obra. Por motivos de eficiencia y reordenamiento urbano, es conveniente juntar los servicios públicos y por áreas. Recuerden, ¿no? La atención con calidad y calidez no es un detallito de la Revolución Ciudadana, es uno de los rostros fundamentales de nuestra revolución. Las edificaciones estarán ubicadas en puntos claves de la ciudad, distribuidos al norte y sur de la capital. Viniendo de sur a norte, comenzamos con la de desarrollo social, que estarán ubicados en los terrenos al lado de la Plaza Quitumbe.
luego tenemos la del ministerio, hemos llamado de la política, ¿no? de los varios ministerios de la política. Luego, viniendo más al norte, tenemos la plataforma de sectores estratégicos, que ya está listo el proyecto, y luego tenemos también la plataforma financiera. Son edificios que, por decir algo, tienen sistemas automatizados de luz, tienen sistemas de economía de energía en el tema de ventilación, no se necesitan grandes centrales de aire acondicionado, se utilizan principios de ventilación cruzada. La orientación de los edificios se las hace muy acordes con el tema del asoleamiento, de tal manera de que los edificios estén orientados de tal manera de optimizar el tema del sol. En tanto, los ciudadanos saludan esta iniciativa que mejorará el servicio público. Una idea muy buena, porque del sector norte no tenemos que venir acá al centro y se nos va mucho tiempo. De pronto va a facilitar tiempo en los trámites ciudadanos, va a facilitar el acceso a la información también. Eso puede ahorrar muchísimo tiempo al usuario. Parece una muy buena idea tratar de concentrarnos para que todos los trámites se hagan de una forma más rápida, más eficiente, ¿no? Y justamente dividir así la ciudad en dos sectores, ¿no? Aquí en el norte y la parte del sur. La construcción de este proyecto emblemático comenzará en octubre de este año. Alexandra Salgado, El Ciudadano TV. Y más obras se ejecutan en la provincia de Cotopaxi. En la Tacunga, el gobierno de la Revolución Ciudadana inauguró 2 centros de comercio para dinamizar aún más la economía de este rincón de la patria. Estas son las modernas instalaciones del Mercado Popular y el centro comercial El Salto de la ciudad de La Tacunga. Obras que sus habitantes tuvieron que esperar por muchos años y que hoy se hacen realidad. No, si antes no valía ni venir por aquí, era feísimo, pasar por aquí daba miedo, incluso pasar por aquí era feo, pero ahora está bien. No había nada, antes era la gente, los vendedores eran ambulantes y realmente era muy feo, pero ahora con esto se le ve muy bien y cuando ya funcione va a ser mucho mejor. Es una obra que va a sacar adelante a muchas personas que sufrieron polvos, lluvias y mucha gente que humilde, ¿no? Que va a hacerse acreedora de un puesto, como le digo, de calidad para poder trabajar. Es una obra magnífica, es un adelanto para la Tacunga, porque primera vez se ve la realidad, palpamos los ecuatorianos en unión de la mejor forma que puede ser para la gente pobre en realidad. El presidente Rafael Correa llegó a este rincón de la patria para inaugurar oficialmente estos centros de comercio que tienen una inversión de alrededor de $10 millones. Pero con todas las autoridades locales, independientemente de su lista, sus banderas, sus colores, su ideología, si realmente trabajan por el bien común, en forma honesta, en forma sacrificada, siempre será infinitamente más lo que nos una que lo que nos separe. Y aquí hay un gran ejemplo de lo que se logra trabajando gobierno central con gobierno local, en este caso municipio de La Tacunga. La infraestructura de ambas construcciones son modernas, locales cómodos, organizados, dignos y saludables para que los comerciantes puedan expender sus productos. Un centro comercial con 410 locales de primera con gradas eléctricas, nos merecemos los latacungueños, nos merecemos los comerciantes. ¿Por qué no? Esto se veía solo en otras ciudades, en otros países. Aquí también tenemos con toda la tecnología de punta, señor presidente. Y un mercado que tenemos absolutamente todo, rampas, ascensores, gradas eléctricas, un patio de comidas donde podamos comer con dignidad, con una asepsia de primera. Los fuegos artificiales fueron parte de la celebración de los latacungueños que miran cómo el buen vivir va dignificando sus vidas. Jenny Vallejo, El Ciudadano TV. ¡Que viva La Tacunga! ¡Viva! ¡Que viva Cotopaxi! ¡Que viva! ¡Que viva Ecuador! ¡Viva! ¡Que viva la patria grande! Y es tiempo de hacer nuestra primera pausa, pero al volver, Marco Antonio Bravo entrevistará a Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, aquí en El Ciudadano TV. Ya regresamos.
lo largo de la historia, los diferentes gobiernos han asumido decisiones económicas, no todas ellas en favor del pueblo ecuatoriano, muchas de ellas dependientes de los sectores económicos, políticos, sobre todo sectores económicos. Y las políticas de subsidios han sido fundamentales en los últimos gobiernos. Este régimen tiene una política distinta que adopta ya con la finalidad de que muchos recursos sean destinados también al desarrollo social. A propósito de los anuncios que se han dado en las últimas semanas respecto al tema de los subsidios, vamos a conversar en los siguientes minutos con el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera. Con él definiremos algunos temas que son muy necesarios para aclarar a la comunidad respecto a estas políticas que realiza el Gobierno Nacional en materia económica. Bienvenido, ministro, como siempre, al Ciudadano. ¿Cuál es el concepto del subsidio que maneja la Revolución Ciudadana y qué diferencia de otros gobiernos que también han mantenido políticas de subsidio durante algunos años? Bueno, un saludo a todas y todos. Primero que nada, hay que comentarle a la ciudadanía que este gobierno maneja las cosas técnicamente. A diferencia de otros gobiernos que trabajaban para el Fondo Monetario Internacional, para cumplir una carta de intención, para 4 o 5 familias poderosas, nosotros trabajamos para las grandes mayorías. Y eso marca una clara diferencia de cómo se enfoca la política pública. Para nosotros, primero hay que dejarle claro a la ciudadanía que estamos siempre preocupados de cómo hacemos las cosas correctamente. Para nosotros, cuando tratamos el tema de subsidios, lo hacemos de una manera adecuada, reconociendo que un subsidio no es bueno ni malo per se. A diferencia de cómo los analistas tratan de vendernos, satanizar, que los subsidios siempre son malos, no. Los subsidios no son malos. Hay subsidios muy buenos y muy eficientes. El gobierno, por ejemplo, implementó el subsidio del Plan Renova. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos vehículos viejos que consumen mucho por vehículos más eficientes. Y solo con lo que se ahorra en gasolina se repaga solito el subsidio. Claro, hay otra política en ese sentido también, pero quizás la comunidad siempre está pendiente de este subsidio al gas, que ha sido un tema emblemático, digamos, en otros gobiernos, incluso en otros gobiernos como que ha precipitado su caída al momento en que han decidido eliminar ese subsidio. Indudablemente, a diferencia de gobiernos anteriores que trataban de decirle a la gente, ¿saben qué? Sin presentar ninguna opción, mañana un paquetazo. Nosotros no, nosotros estamos siempre pensando en cómo hacer las cosas técnicamente. Y aquí un mensaje claro a la ciudadanía. El análisis y los estudios que está haciendo el gobierno en este momento van a garantizar que no se afecten a las grandes mayorías, no vamos a afectar al aparato productivo, no vamos a afectar al transporte urbano, no vamos a afectar al transporte en general. ¿Qué es lo que estamos buscando? Desincentivar el sobreconsumo, el desperdicio y corregir esa parte de esos subsidios que no los hicimos nosotros, que los hicieron gobiernos anteriores y que en una parte benefician a quien más tiene. Eso es el trabajo que está llevando el Gobierno Nacional adelante. Entonces, el concepto es que una reducción o eliminación eficiente, inteligente, progresiva de los subsidios puede acabar esta inequidad que se da en el momento. Por supuesto que sí. Estamos haciendo todos los estudios necesarios para optimizar estos subsidios. Y aquí varias cosas. Primero, decirle a la gente que ya lo hemos hecho antes. Recuerden ustedes lo que pasó con el tema eléctrico. ¿Qué hizo el gobierno? Creó la tarifa de la dignidad, ayudó a más de 2 millones de personas a poder acceder a un servicio que es básico, pero también incrementamos las tarifas para los consumidores de más de 500 kilovatios sierra y 700 en costa en el periodo de invierno. ¿Hubo grandes beneficiarios con esta definición del déficit tarifario? Ayudamos muchísimo a más de 2 millones de consumidores, los más pobres, pero por el otro lado, a los que menos consumen. Pero por otro lado, a esos que desperdiciaban la electricidad, a esos que tenían un uso inadecuado del subsidio en la electricidad, ¿qué fue lo que hicimos? Le subimos el precio de la electricidad. Recuerde usted lo que decían los analistas. Un caos, la clase media se va a perjudicar, qué terrible. ¿Qué pasó en la práctica? Una excelente medida de política pública. Se subió el costo de electricidad solo al 1.65% de los abonados que más dinero tenían, los más pudientes, aquel que iluminaba en las noches sus canchas de golf. Pero ¿qué pasó? Como la subida fue gradual, logramos que primero no se afecte la clase media, pero ese que desperdiciaba realmente electricidad, ahora paga 300% respecto de lo que pagaba antes. ¿Qué logramos entonces? Que se ahorre el Ecuador 49 millones de dólares por año, que ahora se destinan a carreteras, escuelas, hospitales.
Lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa con lo que tiene que ver con el gas y con las gasolinas. Estamos haciendo los estudios. Entonces, además de optimizar, se busca sincerar los costos, que esto es fundamental para una política adecuada. Vamos al tema del gas. ¿Cuál es la política, cuál es la definición del gobierno respecto al gas? El gobierno nacional, como ustedes conocen, está haciendo una fuerte inversión en proyectos hidroeléctricos. Estamos haciendo 8 proyectos hidroeléctricos que incluyen Toachi Pilatón, Coca-Cola Sinclair, entre otros. En el año 2016, cuando estén listos estos proyectos, nosotros podemos llevar adelante un cambio de oferta energética a los hogares. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Ahora los hogares básicamente cocinan o utilizan muy fuertemente el tema del gas para la cocción de alimentos. En el 2016 el Ecuador va a poder ofrecer otro tipo de energía. Primero, una energía ambientalmente más sana. Segundo, una energía que ya no va a ser importada, va a ser nacional, hecha aquí. ¿Y qué vamos a ganar con eso? Primero, que más de 700 millones de dólares que en este momento se van al exterior por subsidios, se queden aquí para hacer escuelas, carreteras, hospitales, para dinamizar la economía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estén listos estos proyectos hidroeléctricos, nosotros vamos a poder ofrecerle a la ciudadanía una nueva energía. ¿Pero cómo? Primero, vamos a apoyar al aparato productivo nacional para que oferte cocinas eléctricas eficientes a precios razonables. Vamos a apoyar ese aparato productivo para generar empleo y desarrollo. Segundo, vamos a lograr o vamos a incentivar a los ciudadanos para que hagan ese cambio de sus cocinas de gas por cocinas eléctricas más eficientes. ¿Qué porcentaje de la comunidad, qué porcentaje de la población deberá verse inmerso en este cambio de matriz energética? Lo que vamos a garantizar a través de los subsidios es que todos los ciudadanos que quieran beneficiarse de un apoyo por parte del gobierno para cambiar su cocina de gas por una cocina eléctrica, lo puedan hacer y lo puedan hacer de una manera muy razonable. Vamos a poner fuertes incentivos y una vez que tengamos esos fuertes incentivos para el cambio de cocinas de gas a eléctricas, una vez que el aparato productivo nacional tenga la capacidad de ofrecerles, una vez que garanticemos que los kilovatios que necesitan las familias para cocinar sean entregados con subsidio de una manera adecuada, a un precio adecuado, y que tengamos los megaproyectos hidroeléctricos funcionando, ahí sí tomaremos la decisión técnica adecuada de que la persona que quiere calentar su piscina con cilindros de gas tenga que pagar un precio de mercado. Otro tema, ministro, y que sin duda preocupa a la comunidad también tiene que ver con esta circunstancia del subsidio a las gasolinas, que tiene una relación desproporcionada con el consumo en las actuales circunstancias. Entonces, ¿qué se va a hacer en este tema? A ver, primero que nada, aquí hay que decirle a la ciudadanía que parte de lo que estamos haciendo ahora es garantizando que cada dólar del pueblo ecuatoriano vaya a su mejor uso. También estamos haciendo los estudios adecuados. Estamos complementando toda la línea de estudios que hemos venido haciendo para poder ofrecer una solución adecuada. Primero, ¿por qué la ciudadanía, por qué todo el Ecuador tiene que pagar el subsidio de una persona que conduce un Camaro 6.000 centímetros cúbicos deportivo para pasearse? ¿Por qué? La ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que tomamos las decisiones más razonables posibles. ¿Qué implica esto? En este momento, por ejemplo, subsidiamos 2.5 veces más a una Ford Explorer que a un Chevrolet Spark. ¿Qué implica esto? Que la sociedad tiene que decidir dónde quiere poner esos dólares. ¿Queremos subsidiar el paseo de la persona que tiene el Chevrolet Camaro deportivo 6.000 centímetros cúbicos o queremos que ese dólar vaya a escuelas? ¿O queremos que vaya a carreteras o hospitales o a lo que fuere en obra pública? Esa decisión tiene que tomar la ciudadanía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente de manera técnica. Vamos a establecer cupos en la entrega de gasolina. ¿Qué implica un cupo? Básicamente que cuando uno vaya a matricular su auto, básicamente esta medida aplicará para los vehículos privados de consumo. No estamos pensando en afectar, y aquí quiero ser categórico, no se va a afectar al transporte urbano, no se va a afectar al transporte público, no le vamos a afectar al aparato productivo, no se va a afectar a las grandes mayorías, vamos a desincentivar el sobreconsumo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando usted vaya a matricular su carrito, le van a entregar una tarjeta magnética. ¿Esto aplicará para cuándo? Seguramente el próximo año, el 2015, todavía cuando ya esté listo. No está todavía, no va a ser un tema de hoy para mañana, se va a hacer en el siguiente año, en el subsiguiente, cuando esté todo listo,
para garantizar que no se va a afectar a la gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Repito nuevamente, se le entrega su tarjetita. Con su tarjetita usted va a poder garantizar que un número de galones, digamos por poner un ejemplo, 300 galones, usted pasa 300 galones con su tarjetita al precio subsidiado. Quien sobreconsume, quien tiene un deportivo nuevamente 6.000 centímetros cúbicos y consume 2.000, 3.000 galones, por la diferencia sobre los 300 va a tener que pagar, en el ejemplo que acabo de poner, el precio de mercado. Y los 300 galones será para todos, es decir, para cualquier tipo de carro, o habrá también ahí una discriminación que justamente evalúe lo que usted está diciendo. Es parte de los estudios que estamos realizando adelante. Por eso es que no se implementa de manera inmediata, porque somos responsables y estamos haciendo todos los estudios que garanticen que no vamos a afectar a las grandes mayorías. La ventaja en este momento es que la gente nos conoce, que la gente sabe que somos responsables, que tenemos la confianza de las grandes mayorías para saber que lo vamos a hacer de manera adecuada. Los estudios que estamos terminando, los estudios que estamos llevando adelante, nos van a permitir tomar las decisiones adecuadas para establecer esos cupos de manera adecuada. Ahora, esos recursos que van a ir de la eliminación del subsidio al gas, del sinceramiento de las tarifas eléctricas, de la eliminación del subsidio a la gasolina, ¿hacia dónde van a ir? Primero, esos tienen una doble ganancia. Primero, ¿por qué tienen una doble ganancia? Porque el Estado ecuatoriano, cuando deja de importar, deja esos recursos aquí. Independientemente de en qué los consuma, se queda ese dinero aquí dinamizando la economía. Ya no va a desarrollar otros países. Ese dinero se queda aquí circulando para impulsar la economía nacional. Pero segundo, nuevamente tenemos una cantidad de proyectos que la ciudadanía reclama. Necesitamos hacer más vialidad, más infraestructura, más escuelas, más hospitales, más carreteras, más proyectos productivos, más proyectos de riego. El Ecuador tiene un programa de inversiones muy ambicioso. Somos el país en América Latina que más invierte como porcentaje del PIB. Y eso implica que tenemos que llevar adelante una asignación adecuada de recursos. Estas políticas entonces van a continuar a recursos a los sectores sociales, educación, salud, vivienda. Por supuesto que sí, ustedes revisen el presupuesto del Estado y van a ver que los sectores que más recursos tienen son los sectores sociales y los sectores productivos y estratégicos. Ahí se enfoca la política pública del gobierno. Ahí ponemos los recursos para garantizarle a la gente que el Ecuador pueda seguir adelante ofreciendo cada vez más empleo, mejores posibilidades productivas y avanzar en la consecución de los objetivos de nuestro plan de desarrollo. Ahora, ¿el gobierno no teme que esta eliminación de subsidios, sinceramiento de precios, pueda llevar a perder una parte importante de su capital político? Lo que estamos haciendo, como es técnicamente adecuado, nos permite decirle a la ciudadanía que lo que estamos haciendo es lo que le va a beneficiar a la ciudadanía. Gracias al trabajo que se está haciendo, gracias a los estudios que estamos haciendo, gracias a la manera como tomamos decisiones de política pública, podemos decirle a la ciudadanía que no la vamos a afectar, que las grandes mayorías no se van a afectar y que los que se van a afectar son, digamos, de alguna manera los que ya no son precisamente los que más interesados están en las grandes mayorías. Entonces, tenemos la confianza de la ciudadanía, tenemos la tranquilidad de que al hacer las cosas bien, la ciudadanía nos va a apoyar. Ahora, en otro tema que es importante, coyuntural, y que será anunciado en su momento determinado por el presidente de la República, una definición de gobierno, de país respecto al futuro del Yasuní ITT. Pero hablemos del concepto, lo que ha significado este lanzamiento de un proyecto que lo conoció todo el mundo, que se socializó en su momento determinado, pero que parece no hubo un retorno importante y suficiente como para poder mantener una política como se establecía inicialmente. Ustedes saben que el gobierno es absolutamente responsable con las propuestas que hace. El señor presidente de la República, a nombre del Ecuador, creo que le hizo una propuesta al mundo de las más innovadoras que existen a nivel internacional, dejar el crudo bajo tierra. Yo creo que eso lo que hizo fue permitir posicionar al Ecuador con una propuesta clara hacia el resto del mundo. ¿Cuál fue la propuesta? Básicamente que el Ecuador aportaría con la mitad de lo que valía ese crudo bajo tierra, a condición de que el resto del planeta nos apoye con la otra mitad para preservar, para garantizar que ese crudo se quede bajo tierra, para dejar esos beneficios ambientales de dejar el crudo bajo tierra para toda la humanidad. Eso es lo importante de los servicios ambientales. Todos se benefician de ellos.
¿Qué ha pasado? Básicamente estamos en una etapa de análisis, el señor presidente de la República así lo ha manifestado, estamos en un proceso permanente para tener toda la información necesaria y de manera responsable poder informar a la ciudadanía qué es lo que se ha logrado y responsablemente, con todos los informes necesarios, poder comunicar cuáles son las opciones y cuáles son las mejores opciones para el país. Es importante conocer esto, es decir, no será una decisión política únicamente, sino que mantiene estándares, mantiene análisis económicos y de otra índole para tomar una decisión. Por supuesto que sí. El señor vicepresidente de la República, el señor presidente de la República han instruido que se lleven un conjunto de análisis adelante que de manera responsable nos permitan informar a la gente cuáles han sido lo que se ha conseguido a través de este proceso, qué es lo que esperábamos de eso, cuál es la diferencia y cualquier decisión que se tome va a ser absolutamente responsable y absolutamente informada. Finalmente, respecto al presupuesto general del Estado, ¿qué nos podría comentar en estos momentos? Como les decía hace un instante, nosotros trabajamos para las grandes mayorías. La política pública del gobierno del presidente Rafael Correa mantiene una continuidad. Somos un gobierno que somos consistentes con lo que decimos y el presupuesto es el reflejo básicamente de la orientación política de un gobierno. Usted puede ver que en los años 90 o hasta antes de este gobierno se destinaba por cada $3 que se mandaban a deuda, se mandaba 1 para el sector social. En la actualidad se hace exactamente lo contrario. Se manda 3 para el sector social por cada 1 que va a deuda. Se refleja claramente cuáles son las prioridades y la orientación política de un gobierno. Este presupuesto no es diferente de eso. Ustedes van a poder ver que damos un enorme impulso a los sectores sociales, educación y salud. Van a poder ver que los sectores estratégicos, justamente los proyectos hidroeléctricos, los proyectos en riego, llevan un porcentaje muy importante del presupuesto y adicionalmente a eso van a ver que sigue un impulso a la vialidad y a otros temas productivos. Muy bien, ministro, gracias por atender al ciudadano. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos conversado con el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, respecto a diferentes temas que son de interés nacional, acerca de las políticas que asume el gobierno respecto justamente a la eliminación progresiva de subsidios, el futuro del Yasuní ITT y la consistencia del presupuesto general del Estado como lo maneja este gobierno. Hacemos una pausa, regresamos aquí en El Ciudadano. Les contamos que el volcán Tungurahua, Coloso, que el pasado 14 de julio inició nuevamente su actividad eruptiva, es monitoreado minuciosamente por autoridades, técnicos y vigías. Aquí les presentamos cómo es observada la Mama Tungurahua. Un trabajo arduo de 24 horas al día es lo que realizan los ciudadanos encargados de monitorear el volcán Tungurahua. En la estación Guadalupe, ubicada a 14 kilómetros del cráter, se recibe toda la información sobre las actividades de la Mama Tungurahua. Eso en lo que se refiere a la instrumentación que se utiliza en este volcán. Toda esa instrumentación, lo que está en el volcán por vía radio, llega a este observatorio y en este observatorio estamos haciendo la interpretación permanente de lo que es esto. Para observar al coloso se cuenta con 6 cámaras instaladas alrededor del volcán, 9 sensores de flujos de lodo, 6 estaciones sísmicas de periodo corto, 5 instrumentos sísmicos de banda ancha, 4 inclinómetros alrededor del volcán, 4 GPS, radares de penetración, satélites, magnetómetros, 4 espectrómetros que miden gases de azufre y cámaras térmicas que ayudan a detectar lo que ocurre en la noche. Tenemos equipos que estudian la parte sísmica, estudian la deformación del volcán, las emisiones químicas y también las imágenes térmicas que podemos tener en este caso del Tungurahua. La información entregada es valiosa, puesto que permite a las entidades determinar las alertas. Nos indican los valores que tiene el volcán en ese momento y nos dicen cuál vendría a ser el escenario que puede ocurrir. En base a esa probabilidad, nosotros tomamos las medidas de precaución, de prevención y activamos la alerta, declaramos la alerta o la emergencia en ese sentido. Otro trabajo importante es el que realizan los vigías, que son moradores cercanos del Tungurahua, quienes informan al observatorio sobre las actividades que emite el coloso, sirviendo de alertas tempranas. Mientras un pueblo duerme, un turista descansa.
alguien tienen o tenemos que mantenernos despiertos. Los volcanes no nos avisan exactamente, si bien están monitoreados, pero han habido varios eventos en donde lamentablemente no han sido detectados con la debida oportunidad, como debe ser los equipos. Es así como técnicos, científicos y ciudadanos están pendientes y alertas noche y día para precautelar la vida de los ecuatorianos. Y es momento de hacer una nueva pausa, pero no se pierda la entrevista realizada por Santiago Duque a Pedro Merizalde, ministro de Recursos Naturales No Renovables. Ya regresamos. En los siguientes minutos dialogaremos con Pedro Merizalde, ministro de Recursos Naturales No Renovables, sobre 3 importantes ejes principalmente: la refinería del Pacífico, la situación actual del petróleo y la producción de GLP. Ministro, bienvenido al Ciudadano TV. Muchas gracias por la invitación y estamos gustosos de estar en este medio y saludar a la ciudadanía que nos escucha y nos atiende también. Ministro, ha habido un incremento de la producción petrolera. Si bien podemos decir que hasta agosto de 2013 es de 541.000 barriles por día de los crudos de Oriente y Napo principalmente, ha habido, es decir, un aumento de 42.000 barriles. ¿Qué representan estas cifras para el estado actual del país, para la coyuntura actual? Es muy importante porque usted sabe, gracias al precio que está ahora, entonces eso multiplicamos aproximadamente por $95 que está el precio del barril, entonces son unos buenos ingresos para la caja fiscal. Ahora, tomando en cuenta que estamos en el primer semestre del 2013, ¿cuál es la comparación de incremento con el año anterior precisamente? El esfuerzo que están haciendo tanto las empresas estatales, que son Petroamazonas y Río Napo, así como las otras empresas privadas, es bastante intenso y esperamos, tenemos proyectado que para fines del año lleguemos a unos 545, ojalá a 550.000 barriles por día. Estas cifras se complementan con que las exportaciones de petróleo totalizan un volumen de 58.765.434 barriles a la venta de crudo, lo que ha generado un ingreso de 5.741 millones de dólares aproximadamente. Es decir, ha habido una optimización muy considerable de la producción. ¿Cómo entender esta optimización de producción en medio de un panorama de transición en el que ya se avisora el cambio de matriz productiva? Bueno, de matriz energética, perdón. Sí. El ingreso de estos barriles de crudo producidos nos va a ayudar para que la caja siempre tenga ingresos adicionales, aunque si cambiamos la matriz productiva a electricidad por hidráulica, entonces usted tendría unos ahorros considerables, ¿no? Eso es muy importante. Si tomamos en cuenta que el petróleo financia casi el 25% del presupuesto del Estado, principalmente, ¿a qué factores se ha debido, o mejor dicho, qué factores podemos destacar para mantener una producción estable o incluso incrementarla? A ver, nosotros tenemos que seguir trabajando técnicamente para extraer en condiciones técnicas los mayores volúmenes que podamos, porque no todo lo que está dentro del suelo se puede extraer. Habrá unos volúmenes que siempre se quedarán al final. Sin embargo, estamos haciendo estudios con institutos de prestigio internacional que realizan estos desarrollos, y nuestro interés es recuperar el mayor volumen de crudo que tenemos dentro del suelo en el oriente ecuatoriano. Y como se está manejando técnicamente
tanto exploración como explotación, el panorama, digamos, es positivo, es alentador en ese sentido. Sí, esa es la idea. Tenemos que incrementar la producción, insisto, considerando los parámetros técnicos para no dañar los campos que están en producción. Ministro, en cuanto al proyecto integral de almacenamiento de transporte y distribución del GLP, principalmente para la zona del sur, entiendo que ha empezado ya las pruebas pertinentes. Quisiera que nos comente al respecto cuál es la meta, cuáles son los beneficios de la población y en qué estatus está el proyecto. Sí, en Monteverde están ya las instalaciones. Este momento estamos realizando las pruebas. Esperamos que para octubre ya podamos entrar en operación bajo todas las normas de seguridad. Entonces estamos revisando que los equipos han sido construidos bajo todas las normas exigentes y ya empezaremos la próxima semana a revisar ya con producto, ¿no? Entonces, una vez que realicemos todas esas pruebas, entonces ya pondremos en funcionamiento. Ahora, este terminal siempre nos va a servir tanto para el gas licuado que usamos en nuestros hogares, como para la recepción o el despacho de productos como gasolinas o diésel. Esto, dentro de los diseños que tenemos, nos servirá para cuando la refinería del Pacífico esté operando, los excedentes que no avancemos a consumir acá, entonces tenemos que exportar por ese puerto. Ese tiene un calado a la que se puede llevar, arribar buques de los post-Panamax que están de moda ahora, ¿no? Entonces, y también nos servirá para abastecer de combustibles, como digo, para el centro-sur del país, gasolinas y diésel. Es decir, que una familia ecuatoriana se vería beneficiada concretamente de qué forma de este proyecto. A ver, todos los ciudadanos nos beneficiamos cuando tenemos asegurado el suministro de los productos. Ya. Eso es importantísimo. La función nuestra es observar para que siempre tengamos los productos que el ciudadano necesita y no sufra de escasez en determinados momentos. Estamos planificando eso. O sea, es principalmente abastecimiento constante y garantizado. Suministro de productos garantizado, así es. Ministro, ¿por qué este proyecto, este tan importante proyecto, le ahorra o le ahorraría al país aproximadamente 40 millones de dólares al año? Sencillamente porque hoy tenemos un buque que está en la isla Puna anclado para hacer de almacenamiento. Entonces, ese buque cuesta con los barquitos de alige, porque de la isla Puna se trasvasa a unos barcos pequeños y estos llevan al terminal en Guayaquil. Entonces, esa renta de esos barquitos y del buque grande que hace de almacenamiento es lo que cuesta aproximadamente 40 millones al año. Eso es lo que nos vamos a ahorrar porque ya tenemos el almacenamiento en el área de Monteverde. Correcto. Ministro, la refinería del Pacífico, ya que entramos en este tema, tiene un avance de 6.69% y una ejecución precisamente de 754 millones hasta el momento. ¿Cuál es la proyección inmediata? ¿Cómo avanzan las obras en este importante, digamos, emblemático megaproyecto del gobierno nacional? Sí, el movimiento de tierras, que es un punto crítico del proyecto, está en aproximadamente un 47%. La empresa que está realizando estos trabajos ha comprado unas máquinas muy grandes y operando eficientemente, de modo que él parece que va a terminar antes del plazo estimado en el contrato. Ya, por un lado eso. Por otro lado tenemos también, ¿qué avance tenemos en lo que significa obras complementarias, más que todo con el beneficio social de las comunidades aledañas? Sí, estamos trabajando en alcantarillado, en centros de salud, en escuelas, dotándoles de agua potable a todas y luz eléctrica también.
a todas las poblaciones que están alrededor del área de la refinería. Esto es muy importante. Antes de iniciar los trabajos se construyó una escuela que la contratista tiene, que se llama CREER. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros como dueños del proyecto creemos en la población que está alrededor del proyecto. Entonces se construyó la escuelita y se entrenó indistintamente, sean mujeres u hombres de los pueblos, de las poblaciones que están alrededor de la refinería. Y hay algo importante aquí, que descubrimos nosotros, parece que en otros países eso ya funcionaba muy bien, que las personas que operan con mayor cuidado los equipos pesados son las mujeres. Entonces, ahí tenemos contratado algunas mujeres para operar las dumpers, que son esas volquetas muy grandes, y retroexcavadoras y motoniveladoras. Entonces es muy aleccionador esa política de creer, ¿no? Entonces creer en la persona, creer en sus capacidades, y juntos podemos desarrollarnos. Ministro, hagamos sobre el Refinería del Pacífico un recorderis de lo que significa el proyecto, de cuál es su meta y cuál va a ser su trascendencia en la historia del país, una vez que esté concluido. Sí, está planificado para que la refinería esté lista a diciembre del 2017. Entonces, lo importante de esto es que tenemos la petroquímica también dentro del desarrollo de ella. Eso dará, primero desarrollará las universidades, porque los jóvenes tendrán mayor capacitación, mayores tecnologías. Por otro lado, será un centro de desarrollo tecnológico para producir. Usted el petróleo puede producir telas, medicamentos, piezas de equipos, de modo que eso es muy importante. Y entonces, por un lado, hay desarrollo de la capacidad técnica de enseñanza, y también es un centro de desarrollo económico, ¿no? Porque todas esas industrias en ese sitio hará que se necesite mucha mano de obra. Por ejemplo, en la construcción de la refinería se estima que se utilizará en el pico aproximadamente unas 22.000 personas, y posteriormente eso funcionará con 2.000 personas para la refinería y los centros petroquímicos, entonces probablemente otras 1.000 personas más, conforme se vayan desarrollando los proyectos. Se abre una nueva era para la autonomía energética del Ecuador con este proyecto. Así es. Entonces, como digo, usted tiene tecnología, y el mayor ingreso para un país es exportar tecnología, no productos básicos. Muchísimas gracias, ministro, por atender al Ciudadano TV. Muchas gracias. Ha sido el ministro Pedro Merizalde, ministro de Recursos Naturales No Renovables, quien ha atendido al Ciudadano TV en este diálogo. Continuamos con eso. La poderosa petrolera Chevron ha gastado más de $400 millones en una campaña de desprestigio mundial en contra del Ecuador, y lo ha hecho para esquivar el pago de $19.000 millones que dispuso una sentencia por el daño al ecosistema durante la explotación de crudo en la Amazonía ecuatoriana. Al respecto, la ciudadanía comentó sobre esta actitud de la transnacional petrolera. El daño ya está hecho, entonces ellos lo que no quieren es pagar. A la larga no quieren pagar el daño hecho y no lo van a hacer, entonces es la solución más rápida que le buscan, no echarle la culpa al Ecuador diciendo que somos corruptos y tantas cosas, y a la final lo que no quieren es pagar. De manera deshonesta de parte de esta compañía está atentando contra la dignidad de Ecuador.
que no deberían actuar a la defensiva sabiendo que hicieron un daño a personas y daño a la naturaleza en sí, que es un daño no solo en general para el país, sino que viene a ser igual una fuente de aire puro incluso para el resto del mundo. Entonces no me parece que usen artimañas para que la misma empresa obtenga ganancias Entonces ellos lo que hacen más fácil es me fui del país y allá que vivan los muertos, o sea, supuestamente porque los que viven están muertos en vidas, porque si no tienen recursos, no tienen la facilidad de supervivencia porque todo está contaminado, ¿qué más podemos pedir? Eso es poco para lo que nos deben. Y para terminar con el Ciudadano TV, les dejamos con estas imágenes en donde se aprecia al presidente Rafael Correa flameando la bandera tricolor a su arribo a la cumbre del Iliniza Norte, a 5.126 metros de altura. Les agradecemos también por su sintonía. Hasta la próxima semana. La patria, cada vez a conquistar cumbre más alta y difícil.